Acabamos de introducir la aplicación inversa de una aplicación biyectiva. Como sabes, si tenemos f definida de a en b una aplicación biyectiva, entonces existe su aplicación inversa, f-1 definido de b en a. Ya sabes que esta también es una aplicación biyectiva. Esta aplicación inversa solo está definida para aplicaciones biyectivas. O sea, para hablar de aplicación inversa de una aplicación, esta tiene que ser biyectiva. Ya sabes que la forma de funcionar de f-1 es, si tenemos un b de b, o sea, un elemento del dominio de f-1, entonces f-1 de b es igual a donde a es un elemento de a, tal que f de a es igual a b. ¿Vale? Pero esto solo lo podemos hacer para aplicaciones biyectivas. Atención, anteriormente definimos lo que era el conjunto antiimagen. Hablábamos de conjunto antiimagen de un subconjunto del codominio y también de conjunto antiimagen de un elemento. La diferencia con la aplicación inversa es que el conjunto antiimagen está definido para cualquier aplicación. O sea, tú puedes hablar de conjunto antiimagen de un subconjunto del codominio para una aplicación cualquiera. No necesariamente necesitas que esta sea biyectiva, ¿vale? Para aplicación inversa debe de ser biyectiva, para conjunto antiimagen puedes hacerlo para cualquier aplicación. Por ejemplo, si nosotros tenemos esta aplicación que aparece en pantalla, f, entonces fíjate que esta aplicación no es biyectiva. Por lo tanto, nosotros no podemos considerar su aplicación inversa. Sin embargo, nosotros sí que podemos calcular conjuntos antiimágenes de elementos del codominio. Por ejemplo, tenemos que f-1 de a son aquellos elementos del dominio de f cuya imagen es a. Fíjate que el único elemento cuya imagen es a es 2. Esto sería el conjunto formado por el elemento 2. Ya sabes, el conjunto antiimagen es un conjunto. O, por ejemplo, f-1 de b, pues serían los elementos cuya imagen es b. Serían el 1 y el 3. O f-1 de c. Fíjate que c pues no llega a ninguna flecha, no tiene ninguna antiimagen, por lo tanto, esto sería el vacío. Entonces, nosotros aquí pues sí que podemos considerar conjuntos antiimágenes de elementos, Y fíjate que a la hora de denotar, mira lo que hemos puesto aquí, f-1 de b, la imagen por la aplicación inversa o el conjunto antiimagen de un elemento lo hemos hecho de la misma forma. Fíjate que arriba, cuando hablamos de la aplicación inversa, pues f-1 de un elemento es un elemento. Sin embargo, cuando hablamos de conjunto antiimagen que se denota de la misma forma, pues f-1 de un elemento es un conjunto. O sea, que son cosas diferentes, que se denotan de la misma forma, como puedes ver. Entonces, esto ya sabes que ocurre en algunas ocasiones en matemáticas y cómo diferenciar si estamos hablando de la aplicación inversa y f-1 de b como un elemento o cuando estamos hablando del conjunto antiimagen y f-1 de b es un conjunto. Pues todo dependerá del contexto, como ocurre también en muchas ocasiones en matemáticas. Según el contexto, si nosotros hacemos referencia a la aplicación inversa de una aplicación biyectiva, pues entonces lo normal es que cuando escribamos f-1 de b nos estemos refiriendo a la imagen por la aplicación inversa de un elemento, que será un elemento. Y si tenemos una aplicación que no decimos que sea biyectiva o no es biyectiva, cuando hablamos de f-1 de b nos referimos al conjunto antiimagen del elemento b, que como sabes es un conjunto.